Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta conferencia virtual a celebrarse hoy, viernes 19 de mayo. El día de hoy, nuestra conferencia lleva por título Resultado de la pobreza según diferentes enfoques en Perú en el periodo 2004-2022. Nuestro expositor es el magíster Máximo Damián Valdera. Él es gerente general de Estudios Econométricos SAC. Voy a proceder a leer su perfil profesional. En el 2014 es economista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En el año 2017 es magíster en investigación y docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En el año 2017 es especialista en econometría aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería. En el año 2017 ha cursado el curso de actualización para profesores de Economía 2017 del Banco Central de Reserva del Perú. En el año 2019 fue director de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Señor de Zipán. En el año 2021-2022 fue director académico y de estudios económicos del Colegio Profesional de Economistas de Piura, y en el año 2023 es egresado del doctorado en Ciencias Económicas y Financieras por la Universidad Nacional de Piura. Desde este medio también saludamos a nuestro panel de comentaristas que nos acompañan en el día de hoy, el economista Jorge Luis Fernando Rivera Figueroa, decano del Colegio de Economistas de ICA, el magíster Jesús Alberto Jiménez García, gerente general de la Universidad Señor de Zipán, el magíster Luis Gabriel Rodríguez Arias, docente e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así también saludamos al doctor José Samuel Bandarrieta, director de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo de México, y el ingeniero Marcelino Bruno Orellana, ingeniero economista y empresario del sector avícola Perú. También extendemos nuestro saludo a los participantes que nos acompañan el día de hoy. Adelante, economista Máximo Damián, le cedo la palabra para que empiece con la conferencia. Muy bien, estimados colegas que se encuentran ubicados en las diferentes partes del Perú y también en América Latina, ante todo expresar el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos, y hoy día vamos a dar a conocer cifras oficiales con respecto a los resultados de la pobreza en los diferentes enfoques en el Perú entre los años 2004 al 2022. También agradecer a los comentaristas que nos acompañan hoy día, esta linda tarde, hoy día viernes, y también a nuestros convenios institucionales, las autoridades representadas por la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica, el Colegio de Economistas de ICA del Perú y la Universidad Estatal de Milagro de la República de Ecuador. La agenda de la exposición con respecto a lo que viene a ser el tema, vamos a primeramente a explicar la metodología de la medición de la pobreza. En el segundo punto vamos a ver los hallazgos con respecto a la pobreza en los diferentes enfoques del 2004 al 2022. El tercer punto, un escenario próximo a corto plazo de la proyección de la pobreza entre los años 2023 al 2024. Y el cuarto punto, las recomendaciones. Antes de empezar, también expresar mi cordial saludo a mi pueblo de Morrope, distrito de Morrope, que pertenece a la provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, de la República del Perú. Sé que hay varios colegas que nos están viendo por los canales digitales de Facebook, de Estudios Econométricos de la República del Perú.
Muy bien. El primer punto con respecto a la medición de la pobreza. Actualmente, la entidad rectora en el caso del Perú es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cada año establece un umbral y ahí podemos observar la figura 1, la línea de pobreza en el Perú en los años 2007 al 2022 en torno al gasto per cápita mensual por persona. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona que tenga un gasto per cápita mensual por debajo de ese umbral son considerados ya sea pobre monetario o pobres extremos. Por ejemplo, en el caso, en el año 2007, el umbral era 238 soles por persona y hoy en día, 2022, 415 soles por persona, el gasto per cápita por persona. En el caso del umbral de la pobreza extrema, en el 2007 fue de 113 soles y en el 2022, 226 soles por persona. Entonces, esos son los umbrales que fija el INEC cada año. Y como observan ahí, cada año se va incrementando por el costo de la canasta básica familiar, o sea, la inflación. Otras metodologías que mayormente es muy importante precisar y analizarlo desde el punto de vista de la brecha y la severidad. La brecha se refiere a la distancia entre el hogar pobre y la línea de pobreza, y la severidad es la diferencia que existe al interior de grupos pobres. Otro tema tiene que ver con la pobreza multidimensional. Esta pobreza multidimensional ya no es monetario, sino abarca un conjunto de dimensiones y es lo más una medición más correcta y precisa cómo nos encontramos actualmente. Por ejemplo, ¿qué mide la pobreza multidimensional? Mide salud, educación, servicio básico, entorno físico, participación social, entorno económico. Otra medición que tiene que ver con la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas. Esta medición de la pobreza NBI es una pobreza más enfocado a estructural, o sea, está orientado cómo se encuentra la infraestructura de los hogares. Por ejemplo, hogares inadecuados, hogares con hacinamiento, hogares sin desagüe, el NBI 4, hogares con niños que no asisten a la escuela, y NBI 5, hogares con alta dependencia económica. Y la pobreza NBI mide el porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Entonces, esos son la metodología que vamos a ver hoy en día en la exposición, cómo se encuentra la situación actual de la pobreza en los diferentes enfoques en el Perú. En el segundo punto vamos a ver ya los resultados de la pobreza en el 2004-2022 en el caso de Perú. En esta primera fotografía que les presento, estimados comentaristas, colegas, estudiantes que se ubican en el Perú y en América Latina y a nivel mundial, podemos observar ahí una radiografía precisa y real sobre la pobreza en los diferentes enfoques, de 2004 al 2022, donde podemos apreciar ahí de cada gobierno republicano. Por ejemplo, en el 2004 al 2006, tenemos en ese periodo corto, en el gobierno de Alejandro Toledo, la pobreza se redujo de 59,9% a 57,2%. En el gobierno de Alan García, del 2007 al 2011, esa pobreza continuó reduciéndose de manera descendente de 56,3% a 55,7%. Ahora, ¿a qué se debe esa reducción? Se debe a factores muy importantes, el tema de la inversión privada, mayor crecimiento del mundo de las exportaciones, porque la economía peruana comienza a insertarse al mundo exterior y eso hace que las exportaciones se vuelvan atractivas y mejora la competitividad en el mercado peruano y hace que la pobreza en los diferentes enfoques comienza a reducirse. En el gobierno de Ollanta Humala Tazo continuó también esa sintonía de ir reduciéndose,
de pasar de 47,9% a 36,6% en la pobreza multidimensional. En el caso de la pobreza monetaria, fue de 25,8% a 20,7%. Ahora, algo increíble, estimados comentaristas y estimados colegas, estudiantes y lo que se encuentran en América Latina y a nivel mundial, es que en el último periodo hemos tenido gobiernos republicanos muy cortos, o sea, aproximadamente de un año. El gobierno de Pedro Pablo, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Merino, el gobierno de Sagasti y el gobierno de Castillo, donde a pesar que el Perú entró a una etapa de crisis política, de bastante volatilidad, de bastante incertidumbre ante los inversores, hace que la pobreza tenga una reducción muy leve y muy suave. Pero en el último año, en el 2022, la pobreza comienza a crecer. O sea, en vez de reducir, hemos crecido. Por ejemplo, en la pobreza monetaria de 25,9%, en el 2022 registramos 27,5%. ¿Está bien? La pobreza monetaria. Y también la brecha de la pobreza, la extrema y la severidad también comienzan a crecer. Ante el tema de en el año 2022, con todo el escenario que hemos pasado en el Perú. En esta figura vemos la trayectoria, cómo ha ido ubicándose la pobreza a nivel nacional entre los años 2004 y 2022, y vemos que gracias a la reforma de las políticas macroeconómicas, sobre todo en las políticas sociales, hemos visto que a nivel nacional la pobreza en los diferentes enfoques, tanto la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y la pobreza NBI, ha marcado una brecha de reducción, de tener una pobreza multidimensional de 59,9%, hoy en día es de 29,9%. En el caso de la pobreza monetaria, de 58,7% en el 2004 al 2022, 27,5%. O sea, hemos reducido 30%, miren, ¿está bien? 30% lo hemos reducido aproximadamente la pobreza monetaria. En el caso de la pobreza NBI, de 34,8%, hoy en día 16,2%. Esta es la trayectoria de la pobreza a nivel urbano. A nivel urbano, esta población, al ubicarse en áreas urbanas, tienen mayor acceso a los derechos básicos, mayor educación, mayor inserción laboral, hace que la pobreza continúe reduciéndose y no sea muy alto en el caso, como podemos observar acá en la siguiente lámina, de la trayectoria de la pobreza rural. Esta pobreza rural en los diferentes enfoques, por ejemplo, la pobreza multidimensional, se ha visto reducción, pero no muy fuerte como el caso de la pobreza urbana. Aquí sí es algo preocupante para la economía peruana, para el gobierno actual, y vemos que la pobreza multidimensional hoy en día es a nivel rural de 66,8%. En el caso de la pobreza monetaria, de 41,1%, la pobreza NBI, 29,6%, y la pobreza extrema, 14,6%. Pero hemos visto en la trayectoria que sí ha visto reducción, pero no tan fuerte como el caso de la pobreza urbana. ¿Saben? En la siguiente lámina tenemos una radiografía a nivel de los departamentos. Cómo ha venido reduciéndose en cada departamento con respecto a la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y la pobreza NBI. Por ejemplo, algo preocupante que podemos resaltar acá, que Cajamarca, siendo uno de los departamentos con yacimientos mineros y que tiene recursos muy caso de cano minero y otros recursos que el Estado le envía, Cajamarca sigue siendo uno de los departamentos más pobres. De 85,4% en promedio de 2004-2006, hoy en el promedio del 2016 a 2022 llega a 59,4%. ¿Qué se refiere
ese promedio de 59,4%. Quiere decir que de cada 100 personas que se ubican en Cajamarca, 59 de ellos son pobres en el caso de pobreza multidimensional. En el caso de la pobreza monetaria, llega en promedio, en el último promedio del 2016 al 2022, en estos últimos 5 gobiernos, llega a 43,2%. En el caso de la pobreza NBI, 19%. Y ahí podemos ver un marcado notorio de heterogeneidad a nivel de los departamentos. Ahora, gran avances podemos notar en el caso de Lambayeque, en el caso de Ica, que estos departamentos han ido mejorando. En el caso de Ica, por ejemplo, la pobreza multidimensional en el último promedio llega a 24,2%, la pobreza monetaria 4,6% y la pobreza NBI 10,2%. En caso de Lambayeque, pobreza multidimensional en el último promedio del 2016 y 2022 llega a 32%, 14,2% la monetaria y la pobreza NBI llega a 10,7%. Y vemos ahí comportamientos de departamentos muy heterogéneos de acuerdo a su ubicación geográfica, donde están ubicados, en la costa, sierra, selva, y que tienen características muy marcadas a lo largo del análisis del 2004 al 2022. Y acá tenemos la fotografía actual. Esta es la fotografía actual, cómo cerró el año 2022 en sus diversos enfoques de la pobreza monetaria, la pobreza extrema, la brecha de la pobreza, la severidad de la pobreza multidimensional y la pobreza NBI. En el caso de la pobreza monetaria, Cajamarca es el departamento que tiene mayor pobreza monetaria, 44,3%, seguido por Huánuco, Puno, Ayacucho, Pasco, Loreto, Huancavelica. En el caso de la pobreza extrema, hay un marcado también, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, sigue siendo uno de los departamentos con pobreza extrema muy marcado, con 18,4% en el 2022, Loreto, Huánuco, Puno, Ayacucho. En el caso de la brecha, Cajamarca sigue siendo uno de los departamentos con una brecha de pobreza de 14,5%, Loreto, Huánuco, Puno. La severidad, igual manera Cajamarca, la severidad de la pobreza 6,3%, Loreto, Puno. La pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional no solamente se enfoca al gasto, sino que se enfoca a un conjunto de factores. Y acá podemos notar que Huánuco es el departamento que tiene mayor porcentaje de pobreza multidimensional, que sobrepasa el 50%, que registró en el año 2022 59,5%. En el caso de la pobreza NBI, que es una pobreza más estructural, Loreto registró 52,6%. Y acá podemos también notar una heterogeneidad en estos departamentos que tiene que estar muy vinculado con la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública. Y vemos que acá es notorio que en el año 2022 hay gobiernos regionales que no han ejecutado bien las obras y por lo tanto hay una carencia también, por otra parte, el tema de la corrupción también. Ahora, en resumen, tenemos, por ejemplo, la pobreza monetaria, 9,2 millones de peruanos, en pobreza extrema, 1,6 millones de peruanos, en brecha, 2,3 millones de peruanos, la severidad, 0,9 millones, la pobreza multidimensional en el año 2022 tenemos o representa 10,1 millones de peruanos. Y la pobreza NBI, 5,4 millones de peruanos que tienen o carecen de pobreza según NBI. ¿Cuál es el escenario que a corto plazo la pobreza? ¿Se va a reducir o se va a incrementar? Según las proyecciones que ha hecho ya el Banco Central
de Reserva de Perú, en su último reporte de inflación que ha publicado en el primer trimestre del año 2023, observamos que vamos a tener para el año 2023, la economía va a crecer muy suave y muy lento. Por ejemplo, el PIB gasto, 3,5 para el 2023 y 2024, 3,4. La inflación, vamos a tener inflación 3% y en el 2024, 2,4%. La inversión privada, una proyección de 2,5%, después de haber cerrado en el 2022 negativo con 0,4%. Ante estas cifras oficiales ya que ha hecho el Banco Central de Reserva de Perú, vemos que la inflación con respecto a la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional y la pobreza NBI, vemos que la pobreza va a seguir creciendo muy lento y va a girar en torno a un 30, 26%, 28%. En el caso de la pobreza NBI, se va a mantener en 16, 17%. Y la pobreza monetaria va a girar entre 27 y 26%. Por lo tanto, vemos que el rol del Estado peruano tiene que hacer una retroalimentación y sobre todo hacer para poder cambiar estas cifras que a lo largo de la pandemia del 2019 hacia atrás, la pobreza se ha venido reduciendo de manera significativamente. Recomendaciones: dar seguimiento, los programas sociales del Estado y sobre todo seleccionar los programas que son más relevantes que puedan implicar en la reducción de las brechas para poder reducir la pobreza en los diversos enfoques. El segundo es el rol importante de la inversión privada que dentro de la economía, en el caso Perú, siempre ha sido relevante para el crecimiento económico. Y el tercer punto es la lucha de la corrupción. Este tema de la corrupción en el Estado no es un problema de ahora, es un problema de años de gobiernos republicanos y creo que el gobierno debe de implementar medidas más drásticas para poder luchar con la corrupción y ese dinero no se debía, sino debería dirigirse para poder paliar la pobreza en sus diversos enfoques. Muchas gracias. Esa es la exposición y cifras oficiales de la pobreza en los diversos enfoques. Muchas gracias, Magíster Máximo Damián Valdera, por sus alcances. Ahora vamos a pasar con el panel de comentaristas que nos acompañan el día de hoy. Cada comentarista tiene aproximadamente 5 minutos para emitir sus respectivos comentarios acerca de esta exposición. La primera participación es la del economista Jorge Luis Fernando Rivera Figueroa, decano del Colegio de Economistas de Ica. Si puede activar su micrófono, economista, le escuchamos. Sí, más bien, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí lo escuchamos, señor decano. Ya, bueno, como son 5 minutos, por favor avísenme cuando lleguen los 5 minutos. Te puedes extender normal, unos 6 minutos, 7 minutos, señor decano, no hay ningún problema. Pero de todas maneras, avísenme para no extenderme demasiado tampoco. Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, primero quiero felicitar al colega Máximo Damián. Francamente, enmarca las cifras dentro de otro tipo de análisis que a mí me parece lo correcto, ¿no? Ver por gobiernos, por periodo de gobierno, ¿no? Pero primero señalar pues la parte de las líneas de pobreza, ¿no? De cómo ha ido aumentando los gastos por persona y explicar bien en ese sentido, ¿no? Bueno, tal vez esto sea como una especie de pregunta, pero yo entiendo que eso es en línea por gastos reales, ¿no? En soles reales, ¿no? O sea, bueno, y en cuanto a los gobiernos, sí, hay que entender, ¿no? Sobre todo los colegas o los que nos están viendo, que no son de este país,
los periodos son claramente establecidos, por ejemplo, en el gobierno de Toledo, que empieza, ¿no? La disminución de la pobreza con cambios dentro del modelo económico que venía de atrás de los años 90, ¿no? Porque muchas veces hay la discusión de que a partir del 90 es que se explica más el crecimiento actual. No, bueno, yo soy de otra idea, ¿no? Este es tema de polémica. Pero el modelo económico para mí, de un modelo neoliberal a ultranza, se pasó pues a un modelo, vamos a decirlo, más suave, ¿no? Dentro del marco del sistema actual a nivel mundial, ¿no? Eso en cuanto al gobierno del doctor Alejandro Toledo, ¿no? En cuanto al gobierno del doctor Alan García, sí, acá hay que tener en cuenta de que la pobreza o los indicadores de pobreza disminuyeron, porque, bueno, primero también en el gobierno perdón, del doctor Alan García también hubo cambios, bueno, hubo ciertos cambios en la medición de la pobreza, porque eso es un poco cuestionable el nivel de incidencia, o bueno, por los niveles que bajó la pobreza en su periodo. Pero también hay que ser bien claros también, ¿no? Hay factores que no, bueno, que fueron limitantes, un caso limitantes y otros que ayudaron. Es el caso, pues, de que el gobierno del doctor Alan García entramos a un ciclo, un superciclo de precios de los commodities minerales, ¿no? Hubo una gran subida de precios, lo que favoreció, pues, sobre todo que nuestra economía se asienta en la minería, ¿no? Eso fue por un lado. Pero un limitante para el crecimiento fue que también en el periodo del doctor Alan García sufrimos la crisis financiera internacional. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Impactó mucho a nivel casi una recesión, hubo una recesión mundial, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto al gobierno bueno, del oficial retirado, Ollanta Tazo, eh, y, bueno, en parte la disminución de la pobreza se dio porque hubo una política más distributiva del ingreso, ¿no? Porque inclusive las banderas de campaña antes de asumir el poder era pues la famosa inclusión social. Y ahí se creó bueno, y también en cierta manera tuvo tino de crear el Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Una parte, un cumplimiento de su parte de su promesa, ¿no? Pero también un poco estableció programas sociales, bueno, que al menos se ve cierta sostenibilidad hasta hoy en día, ¿no? Eso hay que resaltarlo, ¿no? No hay que ser mezquino con todos los gobiernos. Y bueno, también, bueno, otro factor ese, ¿no? Para mí me parece de que tuvo un buen comienzo fue la consulta previa a los pueblos para hacer inversiones en sus regiones, ¿no? Pero eso sí se ha abandonado, eso sí se ha dejado, inclusive me parece hasta que se ha suprimido. Ahora la pobreza, sí, en el gobierno en este último periodo, porque ya no podemos hablar de un solo gobierno, sino de varios gobiernos. Francamente, a veces no le da vergüenza hablar de que tenemos 6 gobiernos en estos últimos años, eh, pero lo que afectó más fue, en el caso del gobierno de Kuczynski, fue estos escándalos de corrupción que hubo sobre la Odebrecht, y bueno, en el caso de Vizcarra es de que justo tocó la pandemia, que es donde frena totalmente las políticas y ve la precariedad, ¿no? Y la falta de sostenibilidad que tenemos en varios aspectos de la economía que fueron fatales o letales frente al combate a la pandemia, ¿no? Pero una vez salido de la pandemia con el doctor Vizcarra, al menos con Sagasti se empezó el ingeniero Sagasti, con él tuvimos las vacunaciones un poco, también ayudó, ¿no? A superar un poco, ir recuperando nuestra economía después de la pandemia, ¿no? Pero lamentablemente, cuando yo siempre digo, ¿no? Cuando hay crisis, cuando yo siempre decía, cuando hay crisis económica, se genera, eh, resurgen ideas extremistas y basadas en un pasado, ¿no?
se toman modelos anteriores para que, o sea, se toman ideas de siglos anteriores para que que también ha sido un fracaso, ¿no? Y por eso también una explicación de los últimos años, de estos últimos años en el Perú, es que nosotros insistimos en modelos que han fracasado, y los modelos que han fracasado conscientemente han fracasado porque han generado más pobreza. Eso no solo sucede en Perú, sino en otros países como Latinoamérica, como en ese caso de Venezuela, Nicaragua, que toman modelos sustentados en macroeconomías, eh, macroeconomía, pues, en modelos, pues, que no tienen sustento, no tienen fundamentos sólidos, como el de Perú, ¿no? Bueno, en cuanto a la trayectoria de lo que es novedad en esta última medición, medición de la pobreza, es la parte multidimensional, ¿no? Que más tiene que ver con el índice de desarrollo humano, para el caso de multidimensional, ¿no? Y un poco aspectos cualitativos, ¿no? Cualitativos cuando se entrevista a la persona, ¿no? Y bueno, y para ya ir terminando en la parte urbana, bueno, es lamentable pues que ha ido aumentando frente a la pobreza rural. En el aspecto urbano, la pobreza, los pobres, ha venido aumentando. En la situación rural, la pobreza al menos se ha ido disminuyendo, sobre todo significativamente la extrema pobreza. Pero con estos últimos resultados parece que la extrema pobreza ha vuelto a resurgir dentro del sector rural, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Y bueno, para finalizar, en cuanto al el PBI, la inflación, vemos pues que un menor la disminución de la pobreza tiene que ver mucho con el crecimiento, lo que no va a suceder, ¿no? Y la inflación es un indicador que hace más pobres a los pobres, sobre todo en la cuestión de los alimentos, y que afecta a la línea la línea de pobreza por la cuestión de gastos, ¿no? Y la inversión privada sí es una parte fundamental, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, eh, en efecto, ¿no? Hay que monitorear las políticas del gobierno, programas sociales, también inversión privada, pero también una inversión privada responsable, ¿no? Y como yo digo, después de la pandemia, la economía tiene que ser distinta, ¿no? Así como la condición de las empresas. Y bueno, y una propuesta que yo quisiera que se incida también sería en cuanto a la agricultura, ¿no? También se vio con eso en la pandemia, las dificultades por distribuir los bonos. En este caso ya pasó la pandemia, pero tenemos que seguir trabajando con los bonos para la agricultura, porque como vemos, aparte de la pandemia, se han presentado otros factores recientes, ¿no? Como el fenómeno del Niño, el famoso ciclón Yaku, ¿no? Bueno, ya no quisiera decir, tengo un montón que decir, pero hasta acá nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Eso fueron el comentario y el aporte del economista Jorge Luis Fernando Rivera Figueroa, decano del Colegio de Economistas de Ica, Perú. Ahora vamos a escuchar el comentario del magíster Jesús Alberto Jiménez García, gerente general de la Universidad Señor de Zipán, Chiclayo. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias, Máximo, por la invitación. Un saludo a los colegas en el panel de comentaristas. Sinceramente, creo yo, valiosa la información que revela nuestro colega Máximo Damián, y especialmente la empresa Estudios Econométricos, realmente con esta sistematización de la información que permite, obviamente, un mejor análisis y creo yo, una opinión mucho más profunda respecto de los problemas más saltantes y más tangibles de nuestro país, de nuestra nación. Empezando obviamente primero por la felicitación, luego obviamente sigue siendo preocupante la tendencia y los problemas recurrentes en los que viene envuelto el país, que no hacen sino con estas cifras revelar justamente que aún no salimos de ello, ¿no? Entonces, empezando primero por el tema que justamente he anunciado hace muy poco con respecto al tema de la medición de la pobreza monetaria en el país, que revela que justamente nuestro país, en el lugar de mejorar, pues está lamentablemente empeorando, ¿no?
La pobreza monetaria en el Perú ha aumentado en 1,6%, según nos decía el jefe del INEI, y que ha llegado pues a alcanzar un 27,5%, ¿no?, de los peruanos, y esto es más o menos más de 9.200.000 personas, 180.000 personas en todo el país, que es una cifra completamente escandalosa para un país tan rico en recursos, para un país que es realmente un país bendecido por la serie de recursos que podría explotar y que lamentablemente no hace. Y si a eso le agregamos, ¿no?, lamentablemente, algunos problemas más como la inestabilidad política, la mala gestión desde el sector público que hace que las inversiones no redunden en un mayor beneficio social, pues obviamente tenemos que definitivamente el panorama se agrava muchísimo más, ¿no? Estas cifras, especialmente la última que revela el INEI sobre la pobreza monetaria y que muy bien Máximo ha sistematizado con las demás metodologías de medición de la pobreza, no hacen sino incidir, ¿no? Como diría González Prada, que realmente donde uno pone el dedo, pues salta la pus. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos este panorama en el país cuando hasta hace algunos pocos años, uno cuando salía del país encontraba que le hablaban del milagro peruano, hasta los chilenos, ¿no?, que son el modelo más disciplinado del capitalismo moderno, pues estaban preocupados por la competencia que le hacía el Perú y por el enorme, digamos, el largo periodo, mejor dicho, de crecimiento que ha venido teniendo nuestro país en nuestra economía, con una economía con indicadores macroeconómicos estables, ¿no?, especialmente el tema de inflación, el crecimiento sostenido del PBI, y además de eso, la mejora en la reducción de la pobreza. Todo eso, lamentablemente, estos últimos problemas, obviamente ahondados con shocks externos, con fenómenos económicos del mundo, al cual lamentablemente nosotros como economía abierta también somos, digamos, afectados y perjudicados, pues ha confluido en justamente todos estos resultados. Quiero rescatar aquí un poco que, si bien es cierto, las cifras han sido, digamos, peores, por decirlo así, con respecto a años anteriores, respecto a la pobreza que ya venía reduciéndose de una manera significativa y que luego ha dado este hipo, ¿no?, este punto de inflexión volviendo a una tendencia negativa. Lo que estamos viendo es que felizmente creo yo, los fundamentos macroeconómicos de nuestro país aún han sido, digamos, los pilares para resistir estos embates, como por ejemplo esta alza de precios, no solamente en nuestro país, sino es una inflación bastante alta en el resto de países, que está haciendo, por ejemplo, que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya estado subiendo, ¿no?, su tasa de referencia, ¿no? Felizmente, creo yo, en estas últimas sesiones de la Reserva Federal ha detenido el alza de las tasas de interés. Nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo, pero el peligro de una recesión técnica en los Estados Unidos podría también seguir afectando el comercio bilateral, comercio internacional con nuestro país, dado que China y Estados Unidos son los principales socios comerciales de nuestro país. Y otra cosa importante es que creo Perú aún no ha hecho la tarea respecto del trabajo de mejorar la productividad. Un país mejora cuando hay mayor productividad. Y cuando hay mayor productividad, obviamente todos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque crece el fundamento de la producción, pero con bases sanas, con bases sólidas, ¿no? Y por lo tanto la redistribución, si es que es equitativa, si es que es justa, entonces hace que toda la ciudadanía, todo el colectivo social mejore. Entonces esto lamentablemente se ha visto completamente empañado con estos actos de corrupción que al país le cuesta miles de millones de soles. Entonces,
quiero incidir en el punto de la productividad porque creo que Perú tiene que hacer un trabajo fuerte, no solamente en los aspectos macroeconómicos, en los aspectos fiscales, sino fundamentalmente en los aspectos educativos. Como lo sabe Máximo, las veces que hemos conversado, yo soy de aquellos que propende justamente al mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país, que seguramente hará que los niveles de productividad de todos los profesionales, de todo lo que se produce en el país sea muchísimo mejor. En la medida que Perú invierta de manera efectiva en aquellas bases de educación que puedan llevar al Perú a tener una mayor productividad, a tener profesionales mucho más productivos, podremos por lo menos enfrentarnos con más eficiencia a los dos rivales directos que tenemos en Sudamérica, Chile y Colombia. Entonces, que por cierto, además, junto con nosotros tienen grado de inversión. Nosotros, en lugar de ir mejorando en el grado de inversión, más bien estos últimos acontecimientos han hecho que, lamentablemente, más bien estemos rebajando en cuanto al grado de inversión. Aún no lo hemos perdido, pero si no tomamos en serio todos los peruanos que debemos ser responsables de que los gobiernos de aquí en adelante que tomen las riendas del país deben tener clarísimo que la forma fundamental de crear empleo sostenido es dándole a la inversión privada, en primer lugar, que es la parte, digamos, más fuerte de la inversión en el país, dándole incentivos. No podemos seguir teniendo una inversión en el tramo pesimista realmente. Aquellos que están invirtiendo, aquellos que estamos, por ejemplo, en la empresa privada, nos vemos obviamente en la incertidumbre de invertir o no con estas condiciones de juego, con estas reglas de juego, ¿no? Con estas condiciones políticas y con muchas veces un poder judicial que no necesariamente, o un marco jurídico que no necesariamente resulta atractivo, entonces la inversión se paraliza. Y cuando la inversión se paraliza, no hay creación de fuentes nuevas de trabajo. Tenemos que absorber, ¿no?, más de 350.000 empleos, según algunos, 400.000 según otros. Entonces, pero toda esta nueva fuerza que se suma a la población económicamente activa, tiene que encontrar un empleo de una manera digna y con una remuneración que le permita vivir dignamente y escapar a estas mediciones de la pobreza. Sinceramente, creo yo que la pobreza, más allá de la pobreza monetaria que nos ha mostrado el INEI y que muy bien ha expuesto Máximo en su charla con nosotros, creo sin duda que tiene que verse con muchas más aristas y por lo tanto yo pretendería que la pobreza sea abordada desde el punto de vista mucho más multidimensional como está en el índice de pobreza multidimensional y sobre todo teniendo en cuenta que todas las personas tienen no solamente necesidades monetarias, sino que también tienen otro tipo de necesidades que son medidas según el índice de pobreza multidimensional, pero también que están medidas dentro de los índices de desarrollo humano que justamente hacen que veamos por qué lado territorial, por qué lado geográfico del país hay que hacer una mayor inversión. Hasta aquí mi primera intervención, si es que hay la oportunidad de hacer una segunda. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster Jesús Alberto Jiménez, gerente general de la Universidad Señor de Zipán. Gracias por su valioso comentario y aporte a esta conferencia. Ahora pasamos a escuchar a nuestro comentarista, el Magíster Luis Gabriel Rodríguez Arias. Él es docente e investigador de la Universidad de San Carlos desde Guatemala. Adelante, estimado, le escuchamos. Pues un saludo para cada uno de ustedes, respetuoso, un saludo cordial y afectuoso de Guatemala para cada uno de ustedes, en particular al profesor, doctor y magíster Máximo Damián, y por supuesto a los comentaristas que pues me siento identificado como economista e investigador con todos los aportes que ustedes han realizado. A mí me parece bastante interesante todo el bagaje de información que compiló el maestro Damián. Según los estudios que implica el método NBI respecto a la calificación del tema de pobreza,
Por supuesto están esos 5 aspectos, pero creo que coincido con el magíster Alberto Jiménez y con los demás colegas respecto a que a la pobreza hay que dimensionarla desde otros puntos de vista. A mí me salta la atención en respecto al tema de pandemia. Creo que lo mencionaron con antelación. El tema de pandemia simple y llanamente evidenció las carencias, las falencias, las debilidades que tenemos como país. Para el caso de Guatemala, vino como anillo al dedo este problema de la pandemia para todos los procesos de enriquecimiento ilícito, para corrupción, y eso generó un incremento de pobreza significativo. Sin duda alguna, el caso de Perú puede ser bastante similar. El tema geopolítico también vale la pena tomarlo en cuenta. Lo habían mencionado ustedes respecto a el tema agrícola. Y el tema agrícola es fundamental para la generación de empleos, para un cúmulo de población particular de América Latina. Perú no tiene distintas características al país de Guatemala. Vivimos en extrema pobreza también. De hecho, Perú tiene un índice de desarrollo humano del 73%, si mal no estoy. Guatemala lo tiene en 63%, todavía está rezagado. Sin embargo, todos estos estudios, por supuesto, magnifican y evidencian cuáles son las prioridades que hay que rectificar, hay que estudiar. El tema de la geopolítica por la importación de combustibles, de repente puede ser un tema bastante interesante porque a través de los combustibles se genera mucho comercio, se genera todo el procesamiento de bienes y servicios. Entonces, más toda la crisis mundial del conflicto Rusia-Ucrania, que sabemos que muchos de los insumos agrícolas provienen, la materia esencial de por allá, eso también afecta mucho el índice de crecimiento de pobreza. Pero yo creo que por ahí me puedo quedar con todo este tema porque desconozco a profundidad los temas de Perú, pero agradezco sobre todo al profesor Máximo Damián por la invitación, porque nos hemos hermanado como países de Guatemala, Perú y por supuesto México en este intento por plantear, por evidenciar bajo la perspectiva econométrica de cuáles podrían ser esas aristas que hay que ir investigando, ¿verdad? Me parece un estudio bastante interesante que podría ser parte de un inicio de una investigación todavía más compleja de un equipo multidisciplinario para buscar todos esos elementos que quedan econométricamente en esas variables no consideradas, ¿verdad? Pero bastante interesante su abordaje, maestro Máximo Damián, y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso desde Guatemala a toda América Latina. Muchas gracias, Magíster Luis Gabriel Rodríguez Arias, por su aporte a esta conferencia virtual. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Marcelino Bruno Orellana. Él es ingeniero, economista y empresario del sector avícola en Perú. Adelante, ingeniero, le escuchamos. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los ponentes. He estado escuchando detenidamente todas las intervenciones y yo quiero más que todo ahondar en cifras relevantes dadas a la fecha en la cual se está desarrollando el ámbito de la pobreza en el Perú. Por ejemplo, tenemos el hecho de que acá en el Perú tenemos que la canasta familiar está considerada que en el año 2022 subió un 8%. Sin embargo, el sueldo mínimo actual es de 1.025. Pero para tener una canasta familiar equitativa al consumo de 4 personas, se requiere un total de 1.631 soles. Por lo tanto, ahí hay un desfase económico, por lo cual hace que haya más pobres. En cuanto al año de 2020, la pobreza subió del 18%
al 28.6%. El docente de la Universidad, señor Zipán, dio la información exacta que la población total era de 27.5 del 2011 al 2022 de población total, que equivale a 9.184.000 personas, o sea, más pobres. Sin embargo, esto se incrementó en 628.000 personas en el 2021. Pero, ¿dónde radica este problema? Si se dice que la pobreza ha disminuido en la parte de la sierra y de la selva, ¿por qué ha disminuido? Porque al verse ante la necesidad de no tener los medios suficientes para subsistir, la población migró a los centros más poblados o a las ciudades de las urbes en la cual había un desenvolvimiento socioeconómico más al alcance de repente de tener que cubrir sus necesidades. En otras palabras, el que estaba en la sierra pasó a la costa, a las capitales de regiones, y de esa manera aumentó la cantidad de más pobres, pero no se ha medido directamente el INEI porque las cifras que el INEI no son cifras actualizadas. Entonces, en ese sentido, es la razón por la que se llegó a tener mayor cantidad de pobres en las ciudades, en las urbes, y aumentó la pobreza y disminuyó en la sierra. Pero no es que haya disminuido la pobreza porque hubo un incentivo de parte del gobierno, dada la mayor productividad, de repente la inversión, cosa de que no se ha dado. ¿Por qué razón no se da? Porque simple y llanamente hay factores que han influenciado en cuanto a la mala calidad de servicios públicos que brinda el gobierno. Si bien se habla de una inversión privada, pero no hay una seguridad jurídica que pueda avalar que la inversión que el inversionista privado va a realizar tenga un apoyo en la cual sabe que va a poder desarrollar su actividad sin tener problemas de carácter legal. Ese por un lado. Tómese en cuenta que no hay inversión pública, porque la mayor parte de inversión pública se gasta en todos los menesteres del Ejecutivo, el Legislativo, de dar leyes que no favorecen directamente a los más pobres, sino aquellos intereses personales creados de repente. En ese sentido, nosotros estamos viendo de que el sector público no ha invertido ni siquiera el 1%, no invierte el 1%, porque no hay inversión para contratar mano no calificada y que la rueda de la economía comience a crecer previo aporte de impuestos a la SUNAT y comience a generar, digamos, mayor ingreso para el área público. Se dice que debe haber inversión privada. Como lo dije anteriormente, no hay estabilidad jurídica. No hay seguridad jurídica, perdón. La inversión privada está en el 0.5 y estos son datos que lo tengo de la CONFIES de la última exposición que hicieron en una conferencia que hubo últimamente me parece que fue en Arequipa. El 0.5% solamente es de inversión privada. Sin embargo, para que vuelva la economía a ser rebosante en las épocas de Alan García o de otros presidentes, tendría que la inversión privada cuando menos alcanzar un 0.4%. Referente a los commodities, el Perú siempre ha sido un país beneficiado en ese sentido por tener grandes cantidades de cobre en las sierras altoandinas y de repente es en la misma costa. Pero sin embargo, no hay la seguridad jurídica para que haya una inversión, porque enseguida cuando se invierte, no se reinvierte en lo del cano a las comunidades de la población en la cual está el yacimiento minero y vienen los conflictos sociales y retrasan. Pero aún así, el principal commodity que tiene el Perú, seguido de la agroexportación y la pesquería, el Perú tiene la buena voluntad de repente de los que están en el gobierno de dar un impulso para que de esa forma pueda ir recuperando la economía. Es tan amplio el espectro socioeconómico de que yo como trabajo
en trabajo de campo, puede explicar muchos factores y puede explicar el más importante, que es lo que en mí compete. En el aspecto avícola no ha crecido, ha disminuido, porque cada día el consumo se hace menos, porque el poder adquisitivo de cada poblador se reduce. Si antes consumía 1 kilo de pollo, por decir, 1 kilo de arroz, medio kilo de azúcar, hoy reduce el 50%. ¿Por qué razón? Porque el poder adquisitivo en la cual él está laborando, que la mayor parte ahorita es un comercio ambulatorio, no le da porque no hay inversión pública, lamentablemente. En todas las partes del Perú, en todas las regiones, se ve la deficiencia y la falta de el gobierno regional de turno o los gobiernos locales que no hacen la inversión del caso para poder tener al menos un paliativo que de esa forma crear un trabajo comunitario en masa de mano no calificada para poder solventar de esa forma la necesidad de los pobladores que cada día son más pobres. En cuanto tengas en cuenta que, mire, que en el año 2010 el PBI del Perú era de 147 mil millones de soles, 147.5 mil millones. Al 2021 se fue a 223.2 miles de millones de soles. Pero ¿qué es lo que se ha hecho toda esa plata? Se ha despilfarrado y uno de los principales problemas de repente ha sido de obras paralizadas, creadas adendas, corrupción y no ejecución de todas las obras que tenían planteadas porque se han trabado y no ha habido la voluntad de dar la oportunidad de poder seguir avanzando con estas obras. En cuanto a la inflación que tenemos en la actualidad nosotros, tenemos un TIR de 7.75 y tenemos una inflación de 7.97. ¿Y esto cómo lo vamos a bajar? Porque el Perú ha perdido gran cantidad de hectáreas de cultivo y la agricultura es uno de los principales sostenes en el Perú, tanto el aspecto económico como alimentario. Pero sin embargo se ha visto afectado por los fenómenos climáticos que son ajenos a cualquier gobierno, pero la falta de prevención de ellos ha hecho que los desastres naturales hagan en realidad en desmero de la economía de todos los peruanos. Ahora, la corrupción es uno de los puntos en los cuales lamentablemente nosotros estamos cada día enterándonos de muchas cosas que nunca hemos estado acostumbrados a escuchar. Yo soy alumno cipanense, soy ingeniero economista, pero sí como empresario también sufro y veo la realidad que cada día el poder adquisitivo de todos los peruanos de a pie es menos. Mire que ahorita una canasta familiar tiene que tener un costo de 1.631 soles. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo? 1.025. Y se habla en el legislativo de aumentar los sueldos mínimos y todo el mundo dice no, porque de esa forma el peruano de que más consume podría darle vuelta mejor a la economía y dejaría de esa forma de poder engordar de repente los bolsillos de aquellos que viven del gobierno. En esos aspectos, yo considero que estos 6.593.000 peruanos que hubieron en el 2018 no sigan creciendo, porque dadas las circunstancias en las que se está dando y el aspecto coyuntural en el cual vivimos, tiende a que esto, si no hay un correctivo con la mejor intención de mejorar la calidad de los servicios públicos, de prevenir todos los desastres naturales que se pueden hacer, porque hay medios suficientes como para poder prevenirse. Los factores climáticos que también se pueden estudiar y de repente poderlos prevenir. Y la corrupción son 4 puntos que yo pondría en el tapete para poder solucionar y de esa forma crear un Perú con mejor calidad de vida y con la gente que tenga los servicios básicos que son venidos a menos y poder de esa forma decir que estamos mejor en el Perú que muchos países de repente de Latinoamérica. Eso sería más o menos una apreciación y algunas cosas más que lo dejamos ahí nomás para de repente en otra oportunidad tener que conversar y hacer una exposición más detallada
Y de paso, pues agradecer al profesor Máximo Mejía Maldera, una gran persona, muy inteligente, las exposiciones que nos ha dado, una clase muy didáctica, muy, digamos, especificando cada factor de lo que en sí equivale a la economía peruana, y ojalá Dios mediante que siempre siga él dando la oportunidad de nosotros agarrar y tener que participar para poder dar a conocer nuestro punto de vista de un punto neutral, más no comprometido con algún interés de carácter particular. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Marcelino Bruno Orellana, por su aporte a esta conferencia. Ahora tenemos el comentario del doctor José Samuel Bandarrieta, director de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo de México. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera felicitar la presentación de estos resultados de medición de la pobreza en sus distintas acepciones, y que, bueno, amablemente los comparte y presenta nuestro gran amigo don Máximo Damián. Felicitar, por supuesto, al equipo de trabajo de estudios econométricos, porque seguramente han coadyuvado de manera eficiente para poder llegar a estos resultados y poderlos dar a conocer y presentar. Por supuesto, saludar a quienes me antecedieron, los comentaristas, seguido muy atentos todas las participaciones, y me parece que bueno, el tema nos da para seguir comentando y para poder ampliar las diversas aristas y opiniones en torno a la medición de la pobreza. Mi participación quisiera irla haciendo también un poquito hilada y en comparación, por supuesto, con algunos aspectos en México, porque finalmente es un fenómeno, la pobreza, que es común a todos nuestros países en América Latina, ¿verdad? Y que de alguna manera también lo vemos, también lo sufrimos, y también nos vinculamos para tratar de aplicar actividades, estrategias, programas, políticas o acciones para poder atender y aminorar estas cifras que para todos son preocupantes. Estos resultados presentados, y que bueno, también se aclaran los componentes de cada uno de los distintos conceptos de pobreza, nos permiten finalmente, en mi primera aportación, es sí identificar los gobiernos en el Perú, como se ha hecho, los periodos de los distintos gobiernos. Y bueno, ya todo el mundo sabemos y vemos que en este último periodo, donde vienen una serie de inestabilidad política, y con ello, pues obviamente, la presencia de diferentes pues, presidentes al frente del Perú, y finalmente el problema y el fenómeno persiste y subsiste. ¿Qué es lo primero que nosotros detonamos en estas cifras? Que bueno, para todos la pandemia nos vino, como dijimos, a revelar o a exacerbar fenómenos sociales que ya teníamos. En consecuencia, los económicos y los de integración. Vemos como prepandemia todo el mundo estábamos con el comportamiento natural de las variables, controlándolas incluso, de las grandes variables. Sin embargo, viene la pandemia, todo se contrae, viene ya la parte de pospandemia donde ya estamos, y para todos debe ser el aprendizaje de haber sufrido, por supuesto, primero garantizar los alimentos. Y vemos que tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Es decir, el costo que implica subsistir a una familia. Y efectivamente, para México también fue entender que el modelo económico tenía que cambiar y tenía que revisarse en un modelo de crecimiento hacia adentro. Y efectivamente lo primero es la producción de alimentos que garantice el abasto y el consumo en el mercado interno. ¿Para qué? Para no quedar vulnerables ante las grandes cantidades de importación de alimentos, y con ello los precios que se derivaban justamente producto de la pandemia y pospandemia en tipos de cambio que se dispararon para la gran mayoría de las monedas en los diferentes países de América Latina. Para el caso de México, afortunadamente fue y está siendo un efecto contrario. El peso se ha venido recuperando. No tuvimos esos problemas tampoco de deuda. Sin embargo, sí tenemos problemas de pobreza y que se acentúan más. Entiendo yo que en el Perú estamos hablando de
4 millones de habitantes, de población, 35, espero no equivocarme, y en México 126 millones de habitantes de población, ¿no? Entonces los problemas se duplican en tamaños de población para poder resolver y garantizar esta cohesión. Otro elemento que nosotros estamos identificando es si pudiéramos avanzar a la lámina, al slide, donde vemos las diferentes provincias o distritos. Esa mera, gracias. También comentar que en México sufrimos también identificadas perfectamente nuestros municipios, nuestros distritos, nuestros estados o entidades federativas, donde radica la pobreza, donde se tiene más acentuada la pobreza, ¿no? En el caso de México vamos a ver que vemos en el mapa norte, centro y sur. Generalmente nuestros estados más pobres son los del sur, justamente los que están hacia nuestro Centroamérica, hacia nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Y bueno, ¿por qué razón? Pues tradicionalmente el norte en México es el que ha caracterizado mayor industrialización y con ello mejores niveles de ingreso y por lo tanto menores niveles de pobreza. Creo que aquí en esta lámina vemos que también es común, se viene repitiendo. Ya el magíster Máximo Damián señalaba cómo Cajamarca pues está presente, ¿no? en este primer bloque, ¿no? Liderando en indicadores de pobreza. En lo personal, conozco, por supuesto, Lima, Huánuco, Puno, y bueno, efectivamente en Huánuco pudimos constatar, ¿no? A lo mejor los niveles de pobreza, pero sabemos que la pobreza rural, amén de que se ha acentuado, es distinta a la pobreza urbana, ¿no? Ya se explicaron los elementos y las variables que también intervienen en las condiciones en que se da la pobreza y se vive la pobreza en estos distintos espacios, ¿no? De repente, entonces, la gran pregunta, si es que se mide desde el punto de vista social o cualitativo, si realmente el más pobre es el que está en la zona rural que el que está en la zona urbana. Porque yo entiendo que finalmente en la zona urbana se exacerba más y se expone más la vulnerabilidad justamente a la situación de pobreza que en el caso rural, donde pueden elementos sociales coadyuvar a minorar de manera física el padecimiento de los efectos de la pobreza, ¿no? Al menos así nosotros lo vemos en México. Creo que la pobreza rural completamente es distinta y se puede aminorar mucho más fácil por la cohesión social que hay dentro de las poblaciones rurales. No así en las cuestiones urbanas, porque incluso se detonan otro tipo de fenómenos sociales como delincuencia, extorsiones o crimen organizado o narcotráfico, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera comentar en la parte de las conclusiones, ¿verdad? Creo que uno es el modelo de desarrollo o economía de desarrollo que debe de aplicarse en los modelos de país, ¿no? Una economía para el desarrollo. Y donde debe de estar incluida, por supuesto, la pobreza, porque si no, no vamos a poder disminuir esas brechas en los indicadores. Segundo, esto va a depender justamente de las políticas públicas. Si es un modelo de desarrollo, bueno, pues políticas públicas será inminente poder considerar de manera transversal el ataque frontal, pero de manera transversal al fenómeno de la pobreza para lograr su disminución, independientemente si se habla de lo rural o de lo urbano. Estas políticas públicas también deberán de incrementar, por supuesto, el gasto social a través de los diferentes programas y justamente tendrá que ver, coincido con la parte de educación. Y esto, bueno, a lo mejor estos comentarios en los cuales coincidimos todos, pues a lo mejor rompen, ¿verdad? Con el modelo neoliberal que es impuesto, pues obviamente por los organismos financieros internacionales y por supuesto por los grandes corporativos y multinacionales en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera cada país sí tendremos que poder echar mano de esta margen de acción independiente para poder de alguna manera tener esa libertad de decisión en políticas públicas y en ejercicio de gasto público. Creo algo bien importante es que ni los países más, pues socialmente, humanistamente hablando en América Latina, hemos logrado independizarnos de
estas directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en donde, bueno, vienen las políticas financieras macro, que a nuestra macroeconomía nos influyen y nos determinan la dirección del gasto, ¿verdad? Pero sí, creo que un gran reto que tendríamos todos los países es ver justamente esta determinación de los bancos centrales que finalmente nos atan y nos acatan pues para seguir manipulando pues el incremento no a la tasa de interés, que finalmente pues es la que le sigue garantizando que la inversión permanezca y no se vaya de los diferentes países, ¿no? Y bueno, ese sería otro gran reto para que se pueda ver reflejado justamente en la parte de que la iniciativa privada y la parte de la inversión, tanto nacional como la del exterior, la que proviene del exterior, puede encontrar estabilidad, por supuesto, y sobre todo certidumbre justamente ante cualquier movimiento social, político o de legitimidad gubernamental o pública. Coincido con las conclusiones, obviamente, que nos presenta don Máximo Damián, en donde, bueno, la iniciativa privada tendrá que tener un gran reto. Este sector privado a fuerzas debemos por identidad, por nacionalismo, incentivar el crecimiento a través de la inversión y que, bueno, eso pueda traducirse en empleos, por supuesto, y que el empleo pueda minorar la pobreza, ¿verdad? Pero por supuesto que quien debe de dar el ejemplo son los gobiernos. Indiscutiblemente la garantía de que el país va en buen barco, en buena ruta, pues son la gran transparencia que pueda haber en los gobiernos versus opacidad, que también haya esta transparencia en el gasto público y que este gasto público verdaderamente corresponda a el beneficio social de manera directa e inmediata en la población más vulnerable, ¿no? Y bueno, pues obviamente todos los gobiernos seguiremos en América Latina luchando para que se aminore y se trate de erradicar pues la corrupción, que es un lastre para todos en todos los siglos. Y que bueno, pues el reto es garantizar mayores controles y que estos mayores controles y transparencia puedan garantizar que efectivamente llevamos un buen rumbo, ¿verdad? Otro elemento para cerrar, pues obviamente es, si la pandemia no nos deja claro que debemos de tener un modelo de desarrollo hacia adentro, cada vez vamos a generar entonces estas situaciones de vulnerabilidad hacia el exterior. Creo que si bien es cierto, la globalización estuvo presente en diferentes años, hoy tenemos que hablar de desglobalización y tenemos que hablar de regionalización, o sea, con quién sí puedo producir, con quién sí puedo intercambiar bienes y servicios, por naturaleza, por afinidad, por identidad o por ubicación geográfica, ¿no? Pero esto de quedar vulnerable a las grandes potencias económicas, pues nos puede llevar a un mal puerto a cada uno de los países de América Latina, ¿no? Sabemos que el conflicto Rusia-Ucrania, si bien es cierto, está geográficamente hasta el del otro lado del mundo, financiera y económicamente los tenemos presente en cada una de las situaciones económicas de nuestros países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos finalmente está financiando ese conflicto. Al parecer le están apostando a que dure y se extienda mucho tiempo más. Quieren jalar la liga, quieren jalar o extender la liga, decimos en México. El miedo es que esa liga se reviente y que no aguante más. ¿Y a qué me refiero que se reviente? Que pensemos en un escenario que no es nada grato para nadie, que esa liga se puede romper contra el país que tiene el mayor armamento nuclear en el mundo, ¿no? Y que la respuesta por parte de los otros, que sería OTAN, Europa, pues obviamente apenas equilibrarían la respuesta militar, ¿no? En un conflicto mundial que esperemos que ese escenario nunca llegue y nunca se dé, pero en una lectura creo que no se ve para cuándo ni en el corto plazo se solucione. Por lo tanto, vamos a seguir viendo que el comportamiento de los precios internacionales va a seguir estando en función de la duración de este conflicto y cómo se desenvuelva. Por lo tanto, los países tendremos entonces que seguir mirando y la recomendación es esa, ¿verdad? Que estos resultados que nos muestra don Máximo Damián
que son duros, son datos duros, son números duros, ayuden, por supuesto, a quien toma las decisiones desde la política pública a orientar el gasto público. Esa sería tal vez la recomendación, porque eso es lo que también debería de ocurrir en México y que bueno, pues los resultados tendremos que verlo con el nivel de satisfacción y de aminorar cada vez más nuestra cifra de pobres en cada uno de nuestros países. Muchas felicidades, Estudios Econométricos, muchas felicidades a don Máximo y agradecer para todos los comentarios que también tomé aquí nota de muchos de sus aportaciones muy interesantes. Gracias. Gracias, doctor José Samuel Bandarrieta, por su aporte a esta conferencia. Economista Máximo Damián, no sé si hay algo más o si no para pasar a la foto de recuerdo. Sí, de repente en la sala hay algún colega que quiere participar, le doy a adicional, o dentro de los comentaristas, de repente algo adicional que pueden agregar. A ver, Graviel, adelante Graviel, colega Graviel, área de Guatemala. Pues creo que nos deja muchos retos el comentario, el escenario económico de Perú, que sin duda alguna se repite a nivel América Latina. Conflicto Ucrania-Rusia, todo el tema macroeconómico, exógeno, endógeno a nivel Latinoamérica, con diversos actores políticos, y esa estabilidad económica pues afecta a cada uno de los países. Yo considero que desde cada país podemos apostarle a la educación, a la empresarialidad, como un paliativo inmediato para todas las personas en esa brecha de pobreza, que sirva como un mecanismo para cambiar precisamente esos niveles, esos indicadores de pobreza. Aquí en Guatemala estamos en un proceso electoral y pues hay mucha publicidad, hay muchas situaciones, pero de repente nada va a cambiar. Creo que el punto de partida es la educación, el buscar alternativas desde lo endógeno para ir mejorando sustancialmente, ¿verdad? Comparto mucho el panorama que hizo el profesional Samuel Banda, bastante interesante, y por supuesto el de los demás, porque sería interesante converger en todo esto y hablar con nuestros gobernantes y plantearle en esos retos de cambios políticos ese enfoque económico para que lo tomen en cuenta. No solo simplemente la bendita publicidad, sino que tomen en cuenta estos análisis económicos para mejorar sustancialmente las condiciones de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. estimado magíster. A ver si alguien más en sala desea dar su comentario, por favor, pueden activar su micrófono. ¿Algo adicional, economista Máximo Damián, antes de culminar? Sí, solamente agradecer a todos los comentaristas, al doctor Samuel Banda de la República de México, que representa a la Universidad Autónoma Chapingo de México, al magíster Graviel Arias de la República de Guatemala, al maestro Alberto Jiménez, un gran amigo, gerente general de la Universidad Señor Zipán de la República de Perú, al decano Jorge Luis Fernando Rivera, es el decano del Colegio Economista DICA de la República de Perú, y también agradecer también al ingeniero economista Marcelo Bruno por su participación y su firmeza en una retroalimentación, sobre todo esta pobreza, como hemos escuchado los diferentes comentaristas, pues
el año 2022 hemos cerrado con una cifra muy alarmante, y yo creo que el reto de este gobierno del Perú tiene que mirar estas cifras y ver cuál va a ser la trayectoria aquí a corto, mediano y largo plazo, la ruta para poder reducir esta pobreza y para poderlo regresar como nos encontramos en prepandemia. Entonces, el mensaje es que el Perú, hoy en día hay más pobres. Tenemos más de 9 millones de peruanos que son pobres, que hemos cerrado en el año 2022 desde el punto de vista de la pobreza monetaria, ya que el INEGI ya lo publicó hace una semana, y bajo la pobreza multidimensional, que es más rica en la medición, hay más de 10 millones de peruanos pobres bajo esa medición. Entonces, son cifras muy alarmantes. Esperemos que el gobierno actual y los gobiernos futuros a corto plazo tomen medidas muy correctivas, sobre todo orientar las políticas macroeconómicas, sobre todo la política social, para poder reducir, porque uno de los problemas y de los comentaristas es el problema central, es la corrupción. Yo creo que el rol del Estado es reducir esa corrupción para que ese dinero no se fugue, sino se pueda revertir en temas transversales, por ejemplo, en educación, en salud, que son dos ejes transversales que el Perú atraviesa. Por ejemplo, hoy en día, todo el norte del Perú, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, incluso ya Lima, estamos atravesando un problema sanitario de salud, lo que es el problema del dengue. Entonces yo creo que el gobierno actual tiene que tomar medidas muy correctivas, muy rápido, para poder reducir este problema de salud pública. Mil gracias a todos los comentaristas ubicados en el Perú y también en América Latina, también los colegas que nos ven en las redes sociales, ubicados a nivel mundial. Muchas gracias de parte de Estudios Econométricas, que le damos a conocer estas cifras oficiales de la medición de la pobreza en sus diversos enfoques. Muy bien, antes de despedirnos, de repente la ingeniera Dani les va a tomar una foto de recuerdo del año 2023, mayo 2023, una foto de recuerdo. Sí, Adelante, ingeniera Dani. También vi que el magíster Luis Rodríguez estaba alzando la mano, quizás quiere dar algún aporte antes de pasar a la foto. Sí, solo agregar un par de cositas ahí interesantes. Sobre lo que comenta el maestro Máximo Damián con todo el tema del dengue. Todo este tema de pandemia evidenció muchos problemas a nivel de gobierno, pero en los próximos años, con el tema de la carencia de agua, se vienen problemas más complejos a nivel de América Latina. Y entonces, como gobiernos, se debería de tener mecanismos paliativos para resolver todo esto, porque ahora fue la pandemia. De aquí a 2, 3, 5 años, las cosas se van a poner más críticas con el vital líquido, que va a ser oro puro, ¿verdad? Para que se tome en cuenta en análisis económicos futuros. Muchas gracias, estimado. Ahora les invito a los participantes que puedan activar sus cámaras para la foto de recuerdo. Listo, eso sería todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia. Agradecemos a nuestro expositor, el economista Máximo Damián Valdera, nuestros
nuestros comentaristas que nos acompañaron, miembros de nuestros convenios institucionales, tanto de Perú, de México y el magíster desde Guatemala, y a los participantes estudiantes de Estudios Econométricos SAC. Gracias. Gracias, excelente tarde y noche a todos. De igual manera, cada uno de Buenas ustedes. noches. Bien, adiós. Buena tarde para todos. Saludos. Cuídense.